Continuamos en Teleregional, aquí en Río Uruguay Televisión Canal 12, y la entrevista central de este lunes es con el candidato a intendente por el Partido Colorado, Ángel Pavlov. Buenas noches, bienvenido. Buenas Un noches. gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Bueno, Pavlov, primero que nada, consultarlo, lógicamente. No puedo dejar de preguntarle, ¿qué opina sobre la situación que se dio con Ernesto Talvi? Bueno, una situación que parecía que podía terminar en eso. Yo ya lo he dicho en varios lados. Yo soy colorado y vallista por Carminati, por Valle, por mi padre. Y Talvi a mí lo que me dio fue, sinceramente, las ganas de participar. Veía que era una persona que tenía un pasado intelectual, un pasado relacionado a las instituciones públicas, a la academia, que era muy rico. Yo lo conocía, no personalmente, pero de haber ido a varias reuniones de seres. Y la verdad que me inspiró eso, me inspiró una persona que no precisaba de la política para vivir, una persona que tenía su vida resuelta, que haya decidido participar. Entonces, yo siempre decía y me quejaba y opinaba sobre cómo se estaba administrando el Estado y demás. Y digo, bueno, creo que llegó el momento también de no solo opinar, sino de meterme. Ahora, ¿le sorprende la salida? No, en realidad no. No, porque yo ya veía que algo, que él no cuadraba con la forma de la política. Uruguay tiene una cadencia un ritmo lento. Y él venía de la academia, de la investigación, donde se respeta el origen de las ideas, nomás detalles pequeños, ¿no? Pero si vos pensás algo primero en la academia, el segundo que habla de eso te tiene que citar. Y en la política no, en la política se roban ideas, se hace cualquier cosa, pero el espíritu de hacer las cosas bien lo tenemos nosotros. Por eso entramos nosotros. Ahora, yo no entré ni a la política por primera vez por Talvi. De hecho, yo trabajé mucho en las elecciones del 94-99, que fue cuando me enamoré de la política. Después, por razones de estudio y todo eso, bueno, me fui a Montevideo a estudiar. Yo reitero, a mí me dio las ganas, como a muchos jóvenes, a muchas personas que estaban totalmente desinteresadas de la política y no sentían nada por la política en realidad. Les permitió una luz de ilusión. Y bueno, quizá alguno esté dolido, pero créanme que los grupos, los equipos técnicos, la estructura de ciudadanos, todo funciona igual que funcionaba antes, con las mismas ganas de hacer las cosas. Y Río Negro es un ejemplo, ¿no? En Río Negro estamos todos trabajando igual o más que antes y proponiendo cosas. Ya lo van a ver en el programa de gobierno. El programa de gobierno va a quedar imponente y espero que la gente lo pueda escuchar. ¿Cuál es el principal objetivo en caso de llegar a la intendencia? Lo que va a plasmar en el programa de gobierno. Nuestro principal objetivo son tres, y que justo va en línea con las necesidades del gobierno actual de administrar mejor las empresas públicas, y yo considero a la intendencia un tipo de empresa pública especial. Nosotros vamos a hacer hincapié en los recursos humanos, en mejor utilización de los recursos financieros, y combinando esas dos cosas, potenciar las obras que hace la Intendencia con mayor cantidad de inversiones. Y cuando uno habla de inversiones, habla de el cordón cuneta, de la calle, del alumbrado, de todos los servicios que la Intendencia da y que hoy llega tarde y mal o no llega. Pero nosotros, antes de invertir más, antes de gastar más en inversiones, tenemos que hacer una serie de reformas que hacen hincapié en una reforma muy profunda en cómo se administra la Intendencia, hacia adentro, los recursos humanos y el gasto. Nosotros tenemos que, sin echar a nadie, reducir la cantidad de funcionarios, respetando todas las personas que están trabajando hoy, esperando que se jubilen, que fallezcan, que renuncien. Retiro incentivado, algún programa de retiro incentivado. Está bien, bueno, el retiro incentivado lamentablemente se ha utilizado muy mal, pero muy mal. Y bueno, porque, mire, yo siempre me manejé con datos que me dieron los directores y los intendentes anteriores. Tanto los directores actuales de la Intendencia como los anteriores me dijeron que entre 40 y 50 por año era la cantidad de personas que se jubilaban, o renunciaban o fallecían. ¿Sabe lo que descubrí? Me puse a ver en la Oficina Nacional del Servicio Civil que solo el año pasado y el otro acumulamos casi 180 personas que habían fallecido y renunciado. Y eso sin contar las personas que se les terminó el contrato.
Porque nosotros entendemos, por ejemplo, que pueden ser personas de origen muy humilde, que tienen que trabajar y precisan el trabajo. Entonces nosotros a esas personas, sin saber el caso específico, porque no tenemos acceso a esa información, pero asumimos que esos contratos eran precarios de personas que necesitaban trabajar y los tomamos como que los vamos a renovar. Pero sacando esas personas, las personas que renuncian, fallecen o se jubilan, son en estos últimos 2 años, 2018 y 2019, casi 180, 190 personas. Eso es lo que hubiese podido ahorrar de personal la Intendencia si hubiese hecho las cosas bien. Pero tenemos otro problema, que en relación al sector privado, la Intendencia tiene 2 grandes diferencias. Rinde muy poco y tiene muy pocas exigencias a sí misma, porque le digo un ejemplo, una persona que tiene una empresa, que tiene un camión y lleva su personal en la caja del camión, puede ir presa en Uruguay. Sin embargo, la Intendencia lo sigue haciendo. Los camiones de los sectores privados tienen SUCTA o AP+. Sin eso no pueden circular. Ya le controlan los frenos, las luces, etc. La Intendencia ninguno está habilitado. Los choferes del sector privado, la mayoría tienen psicotécnico. Se analiza la capacidad psíquica y física para hacer la tarea. Ninguno de los choferes de la Intendencia cuenta con ese examen. No sabemos si está preparado psicológicamente o físicamente para emprender esa tarea. Entonces, cada vez mayor la diferencia en las exigencias que tiene el sector privado con respecto al sector público y mucho más aún con la Intendencia. Eso es muy injusto y aparte genera ineficiencias. Entonces nosotros, equiparando las exigencias que tiene que cumplir la Intendencia con las del sector privado, podremos lograr un aumento de productividad de la Intendencia. Con la misma cantidad o menos de personal podemos hacer más cosas. Y eso nos va a permitir reducir la cantidad de funcionarios vía no reposición de vacantes y aumentar los salarios vía aumento de la productividad. Y nuestro objetivo a 15 años, porque no estamos pensando para 3 años, 5 o 10, 15 años, porque son tantos los cambios que tenemos que hacer y algunos son más lentos que otros, pensamos en una Intendencia que pase de invertir el 14% que invierte ahora, o sea, de cada 100 pesos que el contribuyente de Río Negro pone en la Intendencia, solo 14 vuelven en inversiones, vamos a pasar al 45% en 15 años, con los funcionarios ganando en términos reales de aquí a 15 años el doble de lo que ganan hoy, en términos reales. Una parte va a ser un básico y el resto va a ser ajustado a productividad. Entonces las personas van a trabajar y si la cuadrilla van a empezar a formarse equipos de trabajo, si las cuadrillas rinden en su tarea por encima de los mínimos y se esfuerzan y logran que todo es posible porque esto lo hace el sector privado, van a ganar por encima del mínimo. Que el mínimo va a ser más alto de lo que es ahora también. Pero va a tener 2 vertientes. Productividad, que va a salir de los ahorros que estamos generando. Entonces, si uno piensa en la Intendencia y se imagina mi sueño, la Intendencia de Río Negro a 15 años, es una Intendencia que funciona con mucho menos personal, a la que llegamos sin echar a nadie, simplemente no reponiendo vacantes, con personal mucho más capacitado, una Intendencia que en vez de invertir el 14% de lo que recauda en inversiones va a invertir el 45% y con un promedio de salario de esos trabajadores que duplica el salario actual. No es magia, es planificación. Ahora, yo entiendo lo que usted dice, pero a veces surgen imponderables, inconvenientes y que hay que resolver. Por supuesto. Y la gente que de repente por ahí necesita trabajo y que vaya y lo pide y golpea en la Intendencia porque es la que le puede dar. La Intendencia no es, mire, lo dijo el último que escuché decir esto y con el que estoy totalmente de acuerdo en eso, fue a Óscar Terzague. No me acuerdo si fue en la radio o en la televisión, y lo cito literal: la Intendencia no puede ser la que contrate a todos los desempleados de Río Negro. No puede ser. ¿Sabe por qué? Le doy un ejemplo, mire. La Intendencia de la FLUF entró con 1.100 funcionarios aproximadamente. Y después de 15 años de 2 gobiernos blancos y uno frentista, a diciembre del año pasado, de acuerdo a la Oficina Nacional del Servicio Civil, seguimos siendo la Intendencia con mayor cantidad de funcionarios por habitante. Para que ustedes vean la cantidad de funcionarios que tenemos, esto no es culpa del funcionario, yo separo al funcionario, esto es culpa de los administradores de turno, es culpa de los políticos que han administrado la Intendencia. Salto tiene 135.000 habitantes.
Paysandú tiene 120.000 habitantes. Río Negro tiene casi 60.000 habitantes. Sin embargo, tenemos más funcionarios que Paysandú y que Salto. A la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, ¿le parece razonable que un departamento con menos de la mitad de habitantes de Salto y menos de la mitad de habitantes de Paysandú tenga más funcionarios? Eso no es viable económicamente. La última. Terzaghi, a propósito de lo que decía, anunció que en el programa de gobierno del Frente Amplio se anuncia la transferencia del ABC en este periodo de gobierno, en caso de ganar, a los municipios. Alumbrado, barrido y calles. Bueno, ¿por qué no lo hizo antes? Él dice, y lo mismo lo he escuchado al candidato del Partido Nacional, decir que es por un tema de recursos, y yo creo que es un tema de política. Las intendencias con las juntas locales funcionaban, yo creo que funcionaban bien, y las alcaldías fue un invento del Frente Amplio con la excusa de generar un tercer nivel de gobierno. Ahora, legalmente no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque la ley define cosas pero no define recursos. En definitiva, los municipios dependen de las intendencias. Yo creo que con un buen relacionamiento, un excelente relacionamiento profesional, o sea, cuando uno trabaja, uno pincha una cubierta en el trabajo, rompe algo de cualquier máquina que esté trabajando, lo que sea, va a la persona que se la arregla y no le pregunta lo que vota. Si la persona le arregla el trabajo y le cobra bien, esa persona va a ser tu persona de confianza para arreglar eso que vos rompiste. Por lo tanto, la relación en el trabajo privado es profesional, no es política. Bueno, nosotros en este caso le agregamos el condimento político, pero no lo tenemos que tomar como algo fundamental para el buen relacionamiento. Nosotros pensamos que el trabajo en equipo tiene que ser lo fundamental. No es pasarle por pasarle. Si lo hubiesen querido pasar, ya lo hubiesen hecho. Por lo tanto, ¿hubo desidia o no hubo interés? No hubo interés. No hubo interés en hacerlo. Uno va a Berlín, no estoy hablando de... La gente de Fragmentos quizás no lo conoce, pero uno va a Berlín, hace una cuadra a la derecha de 18 de julio y se entierra de cabeza en una zanja. Es una cosa de locos. Hay lugares donde no puede andar en moto, salvo que vaya con la moto al lado, porque no hay ni luz ni calles. Entonces, yo qué sé, para mí es una postura política que suena lindo, pero reitero, si lo hubiesen querido hacer, lo hubiesen hecho. Pablo, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias, seguramente habrá más oportunidades de acá a las elecciones. Hay mucho por decir. Yo quiero decirle a la gente, que mucha gente nos está viendo por primera vez, que nuestro programa de gobierno piensa a 15 años, es totalmente distinto a los programas de gobierno que han habido en los últimos 15 años. ¿Y va a estar a disposición de los otros partidos en caso de que no...? Por supuesto, va a estar a disposición porque nuestra intención es debatir sobre los programas, sobre las ideas, sobre las proyecciones que están hechas en los programas. ¿Sabe qué? Y con esto termino. Si usted lee los programas de gobierno en los últimos años, son una lista de supermercado de buenas intenciones y lo que vamos a hacer y lo que nos gustaría hacer, y no dicen cómo, no dicen con qué plata y no dicen cuándo. Y nosotros vamos a decir cómo, cuándo y con qué plata. Pablo, gracias. Pausa y ya venimos para el cierre del Regional.